tal, mi querido amigo? Bienvenido a un nuevo video llamado Completos en Cristo. Quisiera tener una breve reflexión y compartir la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañes en el libro de San Lucas, capítulo 7, verso 11. San Lucas, capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él, hablando de la persona del Señor Jesucristo, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y todo lo que estaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Mi querido amigo, quiero que tú me ayudes y podamos eh, analizar dos situaciones totalmente opuestas. Vemos que por un lado viene una mujer viuda con su hijo que había fallecido, y dice que la acompañaba una gran multitud. Pero por otro lado vemos que va entrando a la ciudad otra caravana donde venía el Señor Jesucristo. Dice que venían muchos de sus discípulos y también una gran multitud. Ahora, yo quiero analizarlo porque esta mujer dice que venía y traía a su hijo. Yo me imagino que aquella caravana eran personas que eran familiares de aquella mujer y también de aquel hijo que venía dentro del féretro sin vida. También venían los amigos de aquel joven. Venían personas que en la antigüedad era de alta estima cuando una persona moría, y más para los judíos, y se le pagaban a las mujeres para que llorasen en el funeral. Pero también se iban sumando a medida de que aquella caravana avanzaba, personas que por curiosidad, porque querían saber y agregarse en aquel momento, en aquel dolor y tan triste escena en la cual se vivía. Pero por el otro lado encontramos que estaba el Señor Jesucristo. Y qué paradoja, ¿no? Porque por un lado, aquel joven bajo el poder de la muerte, y por este lado, el Señor Jesucristo, el autor de la vida. Nos encontramos con dos caravanas, una que entraba de la ciudad y otra que salía de la ciudad. Y nos encontramos con la vida y la muerte. Pero nos encontramos con el Señor Jesucristo que nos acompañaba. Dice que muchos de sus discípulos. ¿Quién son los discípulos? Son los seguidores de Jesús, aquellos que aman y quieren aprender más de Jesús, quieren obedecerle y seguirle sus caminos, sus pasos. Pero dice que también iba una gran multitud, y entre medio de esa multitud iban personas que tal vez tenían necesidades como hoy en la actualidad. Mira, iban personas que conocían lo que el Señor Jesús había hecho. El Señor Jesús había hecho muchos milagros, muchos prodigios, le había dado vista a los ciegos, había hecho escuchar a los sordos, había hecho caminar a los paralíticos, le había dado vista a los ciegos, había sanado leproso y aún había hecho resucitar a Lázaro. ¿Qué necesidad tenés vos, mi amigo y mi amiga? Tal vez recurrís cuando estás pasando por una situación en la cual algún diagnóstico terminal, alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna hipoteca que no puede levantar, o tal vez no tiene un techo o un abrigo, y tal vez acude a Jesús en ayuda. Un día pasa por enfrente de mi casa un hombre y me dice: pastor, le pido por favor que ore por mí, porque a mi vecino le va muy bien y sin embargo yo no puedo avanzar en la parte económica.
Y yo le dije, yo voy a orar, pero voy a orar por tu alma, voy a orar por vos, para que puedas recibir a Cristo como tu Salvador personal. Porque la palabra de Dios nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero las personas siempre buscamos la añadidura y no buscamos el reino de los cielos. Mira, dice que Jesús cuando vio a esta mujer, dice que se conmovió de ella y le dijo, no llores. Ahora yo me ponía a preguntar qué palabra más inadecuada si la dijera yo. Vos ponete a pensar si entrara a una sala velatoria y encontrara a una mujer despidiendo los restos de su hijo. Y yo le dijera, mujer, no llores. Yo pienso que esta mujer se daría vuelta y me diría, ¿pero qué te pasa? ¿Acaso no entiendes la situación que estoy viviendo? ¿Acaso no te das cuenta la desesperanza que tengo en mi corazón de haber perdido a mi hijo? No sé qué es lo que te pasa que me decís que no llores. Lo que pasa es que sería delirante que yo pueda decir algo a una mujer en esta situación. Pero las palabras de Jesús no, porque Jesús tenía la solución al problema. Jesús tenía poder en su palabra. Por eso dice que cuando él se acercó, tocó el féretro y dice que los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Cuando Jesús pronuncia esta palabra, a mí se me viene a la mente de pensar por qué dijo estas palabras el Señor Jesucristo. Si era el único que estaba muerto en ese momento ahí dentro del féretro. No había ninguna otra persona. ¿Por qué se dirige a ese joven diciéndole, joven, a ti te digo? A mí me viene a la mente de cuando el Señor Jesucristo estaba frente a la tumba de Lázaro. Y él frente a la tumba de Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. Como le dijo este joven, joven, a ti te digo. ¿Saben qué? Hay muchos comentaristas que dicen por qué el Señor nombra a Lázaro y señala a este joven. El poder de su palabra era suficiente para que se produciera una resurrección masiva de todos los muertos. Es que el poder de su palabra fue el que creó los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra dividió las aguas. Con el poder de su palabra, él separó la luz de las tinieblas. Con el poder de su palabra hizo todo lo que nosotros vemos, las estrellas, lo que vos ves en todo el planeta. Por eso era imposible de que callase ante la muerte aquel joven. Por eso dice que se incorporó al escuchar esa palabra y que comenzó a hablar. Y esto, ¿sabe qué? Me llama de testimonio. Aquel joven que estaba muerto ahora estaba con vida. Es que tener un encuentro con Dios nada es igual. Nada es igual. Hay un antes y un después. Mira, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que eso es lo que hace Jesús cuando vos tenés un encuentro con Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo que tener un encuentro con Dios? ¿En qué estoy perdido? Mira, el hombre ha pecado. El hombre ha fallado el blanco, eso es lo que significa la palabra pecado. El hombre ha desobedecido y ha ofendido a Dios con una mala palabra, con una mala acción, un mal pensamiento. ¿Quién nos ha quedado con algo que no nos pertenece? Hemos ofendido a Dios. Y por eso Romanos capítulo 6, verso 23, están las consecuencias. Dice que la paga del pecado es muerte. Mi queridos hermanos, mi querido amigo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que pague el precio que nosotros debemos pagar y no lo podemos pagar. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Ahora quiero que tú me sigas en la lectura de la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra San Juan, capítulo 3, verso 1.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: o es necesario nacer de nuevo. Mira, Nicodemo dice que era un fariseo, un principal entre los judíos. Era un religioso. Nicodemo conocía las escrituras, conocía la palabra de Dios. Pero, mi amigo, quiero decirte esto. Quiero que me prestes atención. No por tener conocimiento de la palabra de Dios te hace ser un hijo de Dios. No por ir a la casa de Dios te hace ser un hijo de Dios. No por cantar cánticos de alabanza te hace ser un hijo de Dios. No por ir a una denominación X te hace ser un hijo de Dios. Lo que te hace ser un hijo de Dios es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ir a la cruz de Cristo. Mira, Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí fue clavado entre el cielo y la tierra. Él derramó su sangre, maravillosa y preciosa, y limpió cada uno de tus muchos y grandes pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros. Nicodemo no podía entrar, no podía poder comprender lo que Dios le había dicho. Y Dios rompió todos los argumentos. Y Dios hizo énfasis cuando le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, tengo que decirte algo importante. Debes nacer de nuevo. Mi amigo, tenés que venir a los pies de Cristo. Tenés que entregar tu vida, reconocer que eres un pecador, una pecadora, y decirle al Señor: perdóname, perdóname. Mira, y Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hace el Señor. Él no emparcha las cosas. Es como aquel chico que estaba dentro de un féretro sin vida y ahora está con vida y hablando, testificando que tenía vida. Y dice que todo lo que estaba alrededor, dice que temblaban y glorificaban a Dios porque se había producido un cambio profundo. Y Dios hace ese cambio profundo. Él no emparcha las cosas, sino que cambia el corazón. Saca un corazón de piedra, un corazón que no ama las cosas de Dios, un corazón que no tiene sensibilidad ni quiere obedecer a las cosas de Dios, pero pone un corazón de carne, un corazón que sí ama a Dios, un corazón que busca estar delante de su presencia y obedecer sus mandatos. Por eso dice este pasaje, continúa en el verso 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Mira, las obras son las consecuencias de una vida cambiada, de la salvación del alma, y tendrás también la vida eterna. Mira, mi amigo, vivimos en un mundo lleno de oscuridad, y yo quiero decirte que Jesús en este momento te dice: yo soy la luz del mundo. Vivimos en un mundo lleno de inseguridad y no sabemos qué camino tomar. Jesús te dice: yo soy el camino. Vivimos en un mundo lleno de mentira.
donde nos prometen una cosa y otra y nadie cumple, Jesús te dice: yo soy la verdad. Aunque andamos como zombi por este mundo, con vida física pero muerto espiritualmente, Dios te dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decirte, mi hermano, mi amigo, para terminar, que estar en Cristo es estar completo. No necesitas más nada. Que el Señor te bendiga.